soy Asier Palacios y vamos a proceder con la explicación de la articulación glenohumeral. Como introducción, tenemos que la glenohumeral es un tipo de artrosis convexo sobre cóncavo, es decir, el deslizamiento y el rodamiento van en direcciones contrarias. Tiene 3 ejes de movimiento, por lo tanto 3 planos también, frontal, lateral y transversal. Por eso se pone en debate entre estabilidad versus movilidad, ya que al haber tanta movilidad conlleva que haya menos estabilidad y esta estabilidad pues compromete, ya que esta articulación es la que más se luxa del cuerpo. La superficie articular la conforman la cavidad glenoidea, cabeza del húmero y el rodete glenoideo. Tiene una cápsula articular muy laxa y posee un tendón intraarticular, es decir, este es el de la cabeza larga del bíceps. Con respecto a la osteología, tenemos que está formada por la escápula y el húmero. Medios de unión, la cápsula fibrosa, el rodete glenoideo, los ligamentos, tanto el coracohumeral como el glenohumeral, y las bolsas serosas. La cápsula fibrosa es lo que recubre a esta articulación. Rodete glenoideo, como aquí lo tenemos, aquí está marcado como labrum, confiere estabilidad y da congruencia a la articulación. Los ligamentos coracohumeral y glenohumeral en todas sus porciones y las bolsas serosas que aquí aparecen en azul. Vale. Los medios de unión tenemos los estabilizadores estáticos y los estabilizadores dinámicos. Estabilizador estático tenemos el rodete glenoideo, la cápsula articular, ligamento glenohumeral en todas sus porciones y el ligamento coracohumeral. Estabilizador dinámico tenemos el manguito rotador interno y el externo. Con respecto a la miología, tenemos la musculatura que implica esta zona. Por la parte anterior tenemos el pectoral mayor y el pectoral menor, subclavio y serrato anterior. Por la parte posterior tenemos el supraespinoso, el infraespinoso, redondo menor, redondo mayor y subescapular. Y en la parte lateral tenemos principalmente el deltoides en todas sus partes del trayecto. Con respecto al sistema fascial, aquí tenemos un corte de una visión anterior del sistema fascial. Como sabemos, el sistema fascial es un sistema continuo, entonces una pequeña deformación en una zona puede conllevar pues alteraciones en otras muchas zonas. Bueno, aquí tenemos principalmente las que más implican es la fascia de revestimiento del músculo pectoral menor, la fascia del serrato anterior, fascia axilar o fascia y la fascia braquial ya en su zona más distal hacia el brazo. Con respecto al sistema vascular, tenemos aquí una visión anterior que del tronco tirocervical y la arteria subclavia y la arteria torácica superior salen pues la rama clavicular, acromial, deltoidea y pectoral, que servían de irrigación para los músculos implicados en esta zona, además de tener otras arterias como la dorsal de la escápula, la subescapular, que pasan a la parte posterior, como aquí podemos ver, que pasan de la parte anterior a la posterior. Y esta arteria supraescapular, por ejemplo, tiene una rama que es la que irriga al infraespinoso, que se llama la rama infraespinosa de la arteria subescapular. Además de esto también tenemos la arteria circunfleja, que pasa también de la parte anterior a la posterior de la escápula. Respecto al sistema nervioso, hemos de decir que esto deriva principalmente del plexo braquial, o sea, toda la inervación, de esta zona viene del plexo braquial. Este plexo braquial tiene las raíces nerviosas de C5 hasta T1. Dentro de esta zona tenemos, la inervación del pectoral mayor y menor corre por parte del pectoral medial y lateral, que forman parte de la raíz nerviosa, pues el lateral de C5, C6, C7 y la medial de C8 y T1. El subclavio viene inervado por el nervio que lleva su mismo nombre. Por otro lado, el serrato anterior lo inerva el nervio torácico largo, que viene de la raíz de C5, C6, C7. El
supra y el infra vienen inervados por el supraescapular, nervio supraescapular, C5, C6, redondo mayor, en este caso es por el subescapular inferior, y el redondo menor por el nervio axilar, que corresponde a C5, C6. Y los deltoides en todas sus porciones también viene inervado por este mismo nervio, por el axilar. Ahora pasaremos a la biomecánica. Vemos que la articulación, como he explicado antes, tiene tres ejes de movimientos: flexión, extensión, ABD, ADD, rotación interna y rotación externa. Este movimiento de Galeno viene asociado también a las otras dos articulaciones que conforman la articulación del hombro, el complejo articular del hombro, que son la esternocostoclavicular y la acromioclavicular. Flexión viene dada por el deltoides anterior, el pectoral mayor en su haz clavicular y el bíceps, tanto su porción corta como larga. Con respecto a la extensión tenemos el redondo mayor, es el redondo menor, perdón, redondo mayor también, fascículo posterior del deltoides y porción larga del tríceps. ABD y ADD, bueno, ABD primero, deltoide supraespinoso y porción larga del bíceps. ADD viene asociada a una flexión. Y tenemos el pectoral mayor, dorsal ancho, redondo mayor y romboides. Rotación interna, subescapular, pectoral mayor, redondo mayor y dorsal ancho. Y rotación externa, el infraespinoso y el redondo menor. Aquí tenemos una tabla que refleja los diferentes movimientos y los grados que tiene. Pasando ya a lo que viene a ser valoración, destacaremos la observación y la palpación y pasaremos posteriormente a una valoración activa de los movimientos. La valoración activa, bueno, activa y pasiva. Será, bueno, flexión, extensión, ABD, ADD, rotación interna y rotación externa, más la estabilidad articular que la evaluaremos gracias a los diferentes cajones. Aquí tenemos una imagen de lo que viene a ser los diferentes movimientos. Se valoran tanto pasiva como activamente. Posteriormente pasaremos a la valoración muscular, para empezar con el test de Yow y Drop Arm Test para evaluar el supraespinoso. Aquí tenemos el test de Yow y aquí el Drop Arm Test. En el primero pedimos una rotación interna y una flexión y el fisioterapeuta resistirá. En el segundo lo que pediremos es o sea, colocaremos el brazo en ABD y el paciente lo deberá bajar poco a poco sin dejarlo caer. Aquí sería positivo si cae automáticamente. Luego pasaremos al PATES test, que en este caso será para evaluar el infraespinoso. En este caso colocaremos al paciente o sea, tendrá que hacer una rotación externa resistida. Si aparece dolor, pues lo mismo, será positivo. Luego pasaremos al Geber test para evaluar el subescapular, que colocaremos al paciente en dicha posición. Deberá echar el brazo, o sea, en una posición de flexión de codo con el dorso de la mano en la lumbar. Deberá separar la mano de esta zona. Si aparece dolor, pues tendremos una posible patología del subescapular. Y el speed test, que es para evaluar el tendón bicipital, en este caso, que sería colocar al paciente en una supinación y hacer una flexión. Y puede aparecer cierto dolor en la zona del tendón del bíceps. Bueno, con respecto a las patologías, existen numerosas patologías y aquí las más comunes. Fractura de la cabeza humeral. Aquí podemos ver una imagen de cómo se vería en una radiografía esta lesión. Bueno, sería pues la pérdida de continuidad del húmero, sobre todo en su zona de la cabeza. Patología relacionada con el manguito rotador, es decir, ya sea con el supra, el infra, subescapular o redondo menor. Pues rotura del manguito rotador, aquí tenemos principalmente de supra e infra, una rotura aquí en su tendón. Esta es muy incapacitante. Posteriormente, bueno, tenemos una tendinopatía de la zona del supra y del infra.
Perdón. Bueno, aquí podemos ver diferentes inflamaciones de esta zona. Em, bueno, ya pasaríamos a una tendinopatía calcificante, que sería por esta misma zona. Va adquiriendo calcio y acaba por calcificar. Es muy incapacitante, ya que no, el paciente pues no puede mover dicha zona y aparece mucho dolor. Posteriormente pasamos al conflicto posterior superior, que aparece cuando tenemos 90 de ABD y añadimos una rotación externa y se nos impide este movimiento y aparece dolor. Luego, además de esto, podemos tener una patología del tendón de la porción larga del bíceps, que podemos ver si nos inflama esta zona. Como he dicho anteriormente, este músculo es intraarticular. Bueno, bursitis también, que es una inflamación aquí, podemos ver de la bursa, que recubre toda esta zona glenumeral. Y luego lesión del SLAP, que sería una lesión en el rodete glenoideo. Aquí tenemos los diferentes grados, de 1 al 4. 1 pues con apenas una rotura. 4 ya cuando aparece pues puede aparecer un desprendimiento. Esta lesión da muchísima inestabilidad a la zona, ya que el rodete articular es lo que aplica la congruencia articular. Y pues si tenemos una lesión en esta zona, pues podemos tener una estabilidad bastante fuerte. Y ya para acabar, tenemos también la inestabilidad glenumeral asociada a las luxaciones. Tenemos anterior, posterior, inferior y superior. Aquí tenemos una dislocación anterior y posterior. Pues principalmente la anterior se asocia a una inferior y una posterior también a una superior. O sea, van juntas, por así decirlo. Y por último tenemos la capsulitis retráctil o hombro congelado, que sería una inflamación y retracción de la escápula de la cápsula articular, perdón. Tenemos la capsulitis primaria o idiopática, de la cual no se conoce su origen, su inicio, como el nombre indica es causa idiopática. Y capsulitis secundaria asociada a otros procesos, como puede ser pues una rotura o una luxación previa, y pues que tengamos esta continua inflamación y retracción de la escápula y nos dé pues este hombro doloroso. Y hasta aquí la exposición de glenumeral.